queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, lleva veñan de Yara, y Erubi veñan de Icatula Yacacua. Hoy celebramos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Opa, este día del año, esta semana será la última, la semana 34, queridos amigos. Y justamente el Señor se nos presenta aquí como el Rey de nuestra vida. Resucitamos y nos encontramos con el Señor. La primera lectura, que viene del segundo libro de Samuel, el capítulo 5, del 1 al 3. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Queridos amigos, aquí, queridos amigos, somos nosotros quienes elegimos, entre comillas, al rey. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente la realeza ñande oído todito dice que somos reyes por el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Porque el concepto del rey es el de reinar, y el concepto del reinar significa gobernar. Gobernar a la ñande comunidad. Ña gobernar a peñandere coe, ñande oí, entonces y entonces vamos a gobernar. El rey tiene que regir, es decir, gobernar. Tiene que tener pulsos, ¿verdad?, en la mano para saber gobernar. Tiene que enseñar, a la gente. Entonces su ejemplo y su vida, y sobre todo la forma de educar al pueblo por su accionar. Y sobre todo, queridos amigos, tiene que santificar. Eso quiere decir, queridos amigos, que tiene que preocuparse por la vida, por el estar mejor justamente de su pueblo. El Kadosh quiere decir vivir en la armonía, en la gracia de Dios, en la felicidad y en la realización del hombre. Así que, queridos hermanos, hoy que estamos celebrando a Cristo como Rey del Universo, quiere decir que el Señor Jesús rige nuestra vida. La Biblia y mandamiento cuerajina, la Biblia y bienaventuranza. El Señor nos enseña, la Biblia, las leyes, los 10 mandamientos, cómo tenemos que caminar según sus leyes y sus normas. Y sobre todo, nos llama a santificarnos. Tenemos que santificarnos. Entonces, porque vivimos de acuerdo a el plan de salvación que Él quiere para nosotros. Que la bendición del Señor, Cristo Rey del Universo, descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.